Bueno, yo les preguntaba eso porque muchas veces tratamos de verlo todo como un único camino, una única dirección, pero el dibujo nos da muchas posibilidades. Digamos, nosotros podemos trabajar el dibujo a través de la línea o a través de la mancha o combinando. Digamos, hay personas que tienen como una mayor facilidad para resolver las cosas solamente con contorno y está bien, es válido. Hay otras personas que no, que más bien manchan todo y a través de esa cuestión como más vaporosa empiezan a encontrar lo que quieren hacer. Entonces yo traje ejemplos variados de trabajo personal que me gustaría mostrar. He hecho otras cosas, pero mi trabajo va mucho ligado a la figura. Algo que es para mí muy interesante fue que cuando yo llevé como los dibujos, yo estudié en la UCR, pero el proceso es paralelo. O sea, yo quedé con muchas inquietudes y al final esas inquietudes lo que hicieron fue, digamos, que realmente uno lo que se convierte después de pasar la universidad es un investigador. O sea, porque la tecnología avanza, los conceptos y digamos todos los contenidos van transformándose, ¿verdad? Según el momento histórico y todos los contextos socioculturales que están alrededor. Pero uno realmente lo que termina, digamos, siendo realmente es un investigador. Y para mí fue muy interesante como darme cuenta de que tenía como ciertos conocimientos de dibujo, pero también tenía ciertos vacíos. Entonces empecé a conseguir libros, información. Hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad? Porque bueno, todo está en internet, casi todo. Pero ahí lo interesante fue que entonces yo tenía como inquietudes que quería ir resolviendo y lo fui haciendo a través de, digamos, ok, voy a probar grafito con acuarela, voy a probar pastel, voy a probar, digamos, esto es carboncillo y grabado. Bueno, hay técnicas mixtas y también durante esa exploración técnica voy a ir viendo, digamos, cualidad de línea, claro oscuro, después pensando en la forma y la contraforma. O sea, fui como consolidando todos esos contenidos que ustedes están viendo, pero a través ya de algo que yo quería comunicar. Entonces, es donde el concepto se une a la práctica y eso se vuelve como bastante interesante. Entonces, obviamente hay momentos o facetas, digamos, en las que yo he buscado más lo que es como más fotorrealista, y ideas de movimiento o secuencias múltiples. Entonces, todo esto son como simplemente como exploraciones a través del dibujo. Vean que la técnica ayuda también. Hay cosas que tal vez se resuelven más desde una idea como más de la mancha, hay otras que se resuelven con una escasez de línea, y de repente hay otros que tienen un poco de los dos. Entonces, algo como que me parece como muy rico es que ustedes vayan como a la vez que van explorando los contenidos que van en las clases, exploren también con técnicas. O sea, por ahí de repente prueben hacer algo con tiza, prueben hacer algo con crayola. O sea, no se queden únicamente con el material. O sea, yo sé que es muchas cosas que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? En sus semanas, pero traten de repente liberar un poco, volver a tener un poco ese dibujo infantil. Teníamos como ese sin normas, sin reglas, sin límites que uno tenía cuando era pequeño, porque eso es lo más rico después que a lo que hay que intentar volver. De hecho, Picasso decía, no sé, tardé 15 años para aprender a dibujar como Rembrandt y toda una vida para volver a hacerlo como un niño. Y es un poco cierto, digamos, es como encontrar la libertad que nos define, digamos, como personas creativas, activas, y cómo eso, digamos, puede enriquecer mucho lo que vamos a hacer. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. Naked. I know what I'm supposed to do.
que son múltiples. Ajá. Sí. Me pregunto cómo hizo para reproducir la imagen. Es que creo, digamos, como que yo no he practicado nunca reproducir una misma persona. Ajá, y entonces me genera curiosidad cómo lo logró, porque se sigue aquí, es evidente que es la misma persona, pero con diferentes. Bueno, hay, digamos, una parte, una de las direcciones que tiene el dibujo también es como lograr el parecido. Hay como que lograr entender cuáles son los rasgos que tiene cada persona, ¿verdad? Eso está también muy ligado a la caricatura, ¿verdad? Como saber cuáles rasgos definen a una persona en específico. A nivel como ya de composición, como soy diseñador, lo que hice fue agarrar las imágenes, las monté en Photoshop. Entonces yo trabajé no solo pensando como imagen individual, sino como un friso. Y eso me ayudó como a captar los rasgos que tenía la modelo en este caso. Entonces, hay como, ¿cuál es una característica que tal vez sea como evidente en ella? La boca. La boca, si ustedes lo notan, es como algo que en ella llama mucho la atención, es como muy característico. De hecho, bueno, es la misma modelo acá, entonces ahí se pueden de repente hacer asociaciones. Pero, lo que yo, digamos, el procedimiento ya, digamos, a nivel de dibujo, ya teniendo el friso, fui marcando, y para mí lo más difícil fue que mantuvieran como una proporción similar. Entonces yo lo que hacía era que marcaba una línea arriba, una línea abajo, como marcando las cabezas, las direcciones. Yo cuando trabajo, digamos, estas series son como muy sutiles, con un dibujo muy suave. Entonces el dibujo es casi que como esto. Y ya cuando ya tengo como construidas las formas, lo más difícil es cuando se empezaron a contraponer. Porque yo decía, en la fotografía ambas tenían detalle. Entonces yo decía, ¿a qué le doy detalle y a qué no? Entonces aquí era como, bueno, a este brazo lo voy a dejar sin detalle para dejar esta parte como el torso con sombra. Y así me genera un juego visual entre ellos dos. Y esta parte del brazo de ella lo dejo también vaciado para que alineane las formas que ve acá. Entonces a veces es un poco como el juego compositivo también de qué detallar y qué no detallar. Obviamente no todo sale bien en la primera. Hay mucho prueba y error, muchísimo. Pero lo más bonito es al final hacerlo. Porque no es que todas las cosas que uno haga tienen que salir bien. O sea, muchas cosas tienen que salir mal para aprender. Y yo algo que también siempre considero que es muy importante es no deshacerse ningún dibujo. O sea, bueno, tampoco es como, no es como la mamá que, ay, tengo ese dibujito que hizo usted. No, o sea, pero si hay cosas que de repente, cuales uno aprende, es viendo cuáles cosas no salen bien. Entonces es como tener siempre esa referencia, siempre, en todo. De hecho, en los ejercicios que uno hace cotidianamente, profesionalmente, hay que aprender mucho, aceptarlo y tenerlo en cuenta, porque son como caminos que nos van diciendo, ok, ya sé que esto me lo debo brincar porque no funcionó bien. Entonces es algo muy importante. Característico, algo que a mí me llama mucho la atención siempre es la mirada. Es más, cuando la persona no lo está viendo a uno, también tiene que ver mucho la expresión. Digamos, en estas, que ella está viendo hacia abajo, hay una cuestión en la mirada que es también clave en el retrato. Entonces, para que lo tengan siempre en cuenta. Y a partir de ahí, es ir buscando que la persona, si uno lo quisiera así, que se parezca. Y si no, digamos, esto es un rostro que se hizo sin referente. Fue explicando un poco cómo se construye a través de mancha. Y al final yo digo, bueno, no importa que no sea alguien específico, me sirvió para explicar eso a lo que se quería llegar. Porque, bueno, o como diseñador, que me imagino que también trabaja mucho con recursos digitales, porque por ejemplo decidió hacerlo con una técnica manual, lo del óleo, pero si hay, digamos, muchos recursos en Photoshop ahí. Sí, ciertamente también he explorado lo que es el dibujo, digamos, digital. Me gusta, me parece interesante, pero para mí es muy cansado porque como paso de 8 a 5 frente a la computadora, más bien eso me desahoga, aunque me brinca el ojo de vez en cuando, ¿verdad? Ya. Pero es también eso, es como que uno a veces ocupa ese contacto, esa cosa con la mano, exacto, para salir, para explorar. Pero no digo que no esté bien hacer dibujo también digital, o sea, me parece que es súper bueno también. Y hay calidades que usted ha notado que tiene, digamos, el proceso que explicaste de que eran proyectos pequeños, digamos,
Pasarlo a grande. trazarlo a grande, o sea, o también el hecho de hacerlo manual como que tiene una calidad distinta, digamos, de hacerlo totalmente digital. Sí, o sea, creo que si uno trabaja mucho manual y se pasa a lo digital, siempre va a tener una cierta huella de uno, porque uno tiene como ya la manera de resolver cosas, ¿verdad? Pero también es curioso porque he visto, digamos, artistas digitales que son muy interesantes, porque pasa un poco como lo que pasó cuando se inventó cuando la fotografía se popularizó, que en un inicio la fotografía intentó simular lo que era el arte. Entonces la mayoría de fotografías iban vinculadas como a las obras pictóricas. Yo creo que a veces pasa eso con lo digital. Los artistas, digamos, que trabajan de manera digital también tratan de simular un poco las texturas del empaste, del óleo, esa cosa manual en lo digital. Entonces también es interesante cómo, a ver, cuesta mucho alejarlo, cuesta mucho como alejar eso porque es como el concepto plástico, ¿verdad? De una obra. Pero sí, es curioso. También, digamos, lo pienso mucho en los artistas que trabajan a través del graffiti, que tiene otra concepción, ¿verdad? Lo tipográfico, con ciertas formas estilizadas, o hay un sinfín, ¿verdad? O trabajar esa cuestión como en tamaños enormes, pero que también alimentan un poco, pero siguen teniendo, no sé, como un cierto agarre o amarre con las cosas plásticas. Lo que dijo acá, bueno, todo lo que acaba de decir, veo como que sí, o al menos asumo que sí estaba como orgulloso de su proceso. Tipo, es que tengo esta duda que siempre es como rara de plantear, pero es como, ¿cuándo cree que empezó a hacer? O sea, siempre estuvo como orgulloso del proceso, o hubo un tiempo donde sí no le gustaba, porque siento que eso es muy normal, sobre todo al convivir con gente de esta carrera, veo que mucha gente, incluyéndome constantemente, no le gusta los resultados de sus proyectos, y siempre me interesa como, o sea, es como curioso pensar eso, como cuando, o al menos uno se trata de, obviamente practicando, pero uno se queda como, ¿cuándo será que al fin uno dirá que ya me siento, o sea, todo lo que estoy haciendo me está, al menos lo siento suficiente? Ok, es una muy buena pregunta y que abarca cualquier tema en la vida. ¿Cuándo me voy a sentir satisfecho con lo que tengo? ¿Cuándo me voy a sentir satisfecho con lo que hago? O sea, es complicado porque constantemente creo que uno vive como, no sé, vinculado a la idea de éxito. Pero ¿qué es el éxito? Al final de cuentas. O sea, creo que para mí ha sido más fácil de repente ir encontrando en el proceso resultados que ir buscando resultados, ¿verdad? Directos. O sea, para mí es como mucho más satisfactorio de repente sentir que algo funcionó o no funcionó, pero que yo lo hice a conciencia, que pretender, voy a hacer esto para ganar un premio. ¿Me explico? O sea, creo que el punto de satisfacción está más en hacer y no en llegar a. Y ahí es donde tal vez uno se siente como mayor confianza con uno, porque, a ver, no existe una obligación que me diga, es que esto tiene que llegar a tal museo, o esto tiene que llegar a tal pared, o esto, no sé, hágalo, y de repente empieza también como a tener mucha confianza con lo que usted hace, porque tiene que ver mucho también con el sentido profesional que uno al final desarrolla en cualquier área. O sea, lo mismo me pasa en diseño, digamos. Hoy en día, obviamente, por la experiencia, muchas veces si tengo un requerimiento de un cliente, de repente yo ya me sé ciertos atajos para llegar a eso. Igual me pasa con el dibujo. Digamos, yo de repente quiero hacer una serie que trata sobre A o B. Pero yo ya sé que para llegar a A o B ya tengo unos escalones. Entonces, ok, no es como que, eso sí, esos escalones se ganaron un proceso. Y ese proceso, es muchas veces de sudor, esfuerzo, lágrimas, todo esto, pero creo que la satisfacción no va tanto como al resultado, sino más bien al proceso. ¿Vos ibas a contar? El proceso de las que son carboncillo y grabado. Ok. ¿Cuál es como el orden? El orden es, yo hago primero el dibujo, después hago una plantilla, o sea, por decirlo así, como que calco la silueta de la figura, las tapo y en tinta y imprimo la tabla. Sobre eso, sombreado. No, ya el dibujo estaba. Sí, hay que ser como muy cuidadoso, sí, hay que ser como muy cuidadoso, como no sé, como
debe ser como cambiar un bebé, ¿verdad? Recién nacido, o sea, todo sí, como muy impecable, con mucho cuidado. Pero sí, lo que hago es, de hecho, en algunos lugares, en algunas áreas, se ve que entra la tabla un poco porque en la presión. Pero bueno, ya para hablar de grabado, creo que ya tenemos a un maestro, entonces. Pero sí, yo hago primero el dibujo con todos los detalles, porque vean, eso es otra cosa que también como diseñador a veces hago. De repente armo las composiciones de dibujo y antes de poner la tabla la hago en digital. Le tomo una foto del dibujo y empiezo a probar en Photoshop si esta tabla la quiero así o la quiero así, ¿verdad? Entonces me sirve mucho a veces también componer en la compu y ya después pasar a lo plástico.